Muy buenas, mi nombre es Octavio. Como ustedes sabrán, estamos haciendo esta serie de videos que son otra herramienta, más allá de los videos que ya tenemos colgados en el canal de YouTube. Son una especie de bonus track, 5 preguntas para practicar para sus cursadas y para sus parciales en esta primera materia, Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales, en la Facultad de Derecho. Esperamos que les sea de mucha ayuda. Muy bien, bueno, en este segundo video comenzamos con los bonus track correspondientes a todas las bolillas de la cátedra 2. Comenzamos con la bolilla número 1. Como primera pregunta les proponemos contestar ¿qué es el Renacimiento? ¿Qué procesos históricos llevaron a cabo un proceso de secularización en el mundo? Como segundo punto, en este mismo sentido, ¿qué rol cumple la Reforma Protestante y cómo responde la Iglesia? En tercer término, cómo surge el Estado moderno y cuáles son sus características clave. Y por último, cómo impactaron la Revolución Industrial y la Revolución Francesa en la historia. Bien, continuamos con la bolilla 2. Estas son nuestras 5 preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son los diferentes tipos de conocimiento? En segundo lugar, ¿qué diferencias hay entre las ciencias formales o ideales y las ciencias fácticas? En tercer término, les proponemos contestar qué son las ciencias sociales y cómo pueden clasificarse. Como cuarta pregunta, ¿en qué contexto histórico surgen las ciencias sociales? ¿Qué plantean los autores destacados del mismo? Y por último, ¿cuál es la importancia del lenguaje y qué diferencias podemos realizar, qué diferencias podemos ver respecto del lenguaje en general y del lenguaje jurídico? Bolilla número 3, nuestras 5 preguntas. En primer lugar, ¿qué es la ciencia política y a qué nos referimos cuando hablamos de su institucionalización? En segundo lugar, ¿cómo fue evolucionando el concepto de política a lo largo del tiempo? Un tercer punto, ¿qué es el poder y cómo se vincula con la legitimidad? En cuarto lugar, les proponemos contestar cómo el poder y la legitimidad se relacionan directamente con la política. Y en quinto punto, a grandes rasgos, cómo fueron evolucionando las organizaciones políticas. Seguimos con la bolilla número 4. En primer lugar, ¿por qué decimos que la ciencia jurídica pertenece a las ciencias sociales? Como segunda pregunta, ¿qué problemáticas hay respecto al objeto del derecho? ¿Cuál es la propuesta tanto del iusnaturalismo como del positivismo, como del iuspositivismo? En tercer término, y en este mismo sentido, ¿qué es el trialismo jurídico? En cuarto lugar, ¿cuáles son los diferentes sistemas jurídicos? Y por último, quinta pregunta, ¿qué diferenciación se puede realizar entre las distintas disciplinas del derecho? Bolilla número 5, nuestras 5 propuestas. En primer término, ¿qué es una universidad y cómo surge en el mundo y en la Argentina en particular? Como segundo punto, ¿cuáles son las funciones claves de la misma? En tercer lugar, ¿qué rol cumple la reforma universitaria? Como cuarta pregunta, ¿qué punto importante para el real acceso del pueblo a la universidad, por supuesto, realiza o concluye Perón en el año 1949? Y por último, ¿cómo podemos conceptualizar a la autonomía universitaria? Bolilla número 6. ¿A qué nos referimos con ruta crítica de la investigación? Con el concepto ruta crítica de la investigación. En segundo lugar, ¿qué es el método científico y cuál es su finalidad? Como tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos en las ciencias sociales? En cuarto lugar, ¿qué es el pluralismo metodológico? Y por último, como quinto punto, ¿qué hará o a qué se dedicará el investigador jurídico? Continuamos con la bolilla número 7. En primer lugar, ¿dónde y cuándo se originan las profesiones de abogado y escribano? En segundo término, ¿qué incumbencias y funciones tiene el escribano y el abogado? En tercer lugar, como tercer punto, ¿qué principios constituyen la ética profesional del abogado? En cuarto lugar, ¿qué derechos y deberes tienen los abogados? Y por último, ¿dónde puede ejercer el abogado? Seguimos con la bolilla número 8, nuestras 5 preguntas. En primer lugar, ¿qué es el Estado y cuáles son los elementos
que lo componen. Segunda pregunta, ¿qué formas de Estado conocemos? En tercer lugar, ¿qué formas de Estado, qué forma de Estado tiene la República Argentina y qué función cumplen tanto las provincias como los municipios? En cuarto lugar, históricamente, ¿qué tipos de Estado hubo? Y por último, les proponemos contestar cómo se estructura el sistema internacional. Bueno, y cerramos la cátedra número 2 con la bolilla número 9 y sus 5 preguntas correspondientes. ¿Cómo surge nuestra forma de Estado? Les proponemos contestar en primer lugar. Como segunda pregunta, ¿cómo evoluciona la concepción de Estado en nuestro país, en la Argentina, a lo largo del tiempo? Como tercer punto, ¿cuál es la trascendencia de la crisis de 1929? En cuarto lugar, ¿qué sucede con la economía y la sociedad a partir del primer gobierno de Juan Domingo Perón? Y por último, a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿qué problemáticas surgieron tanto en términos políticos como en términos económicos? Bueno, estas fueron las 5 preguntas, los bonus track de todas las bolillas de la cátedra 2. Esperamos que, bueno, estos videos, tanto los bonus track como los videos de contenido, les sirvan para preparar esta primera materia que están cursando en la facultad y, por supuesto, para preparar sus parciales. Les deseamos todos los éxitos del mundo y, bueno, esta es tu primera materia con Megafon.